que nos ven, nos sintonizan, que están al tanto de Canal Territorio. Bendiciones en Cristo Jesús. Muchas bendiciones. Hoy tengo el privilegio una vez más de compartir una palabra con ustedes. Le he llamado las consecuencias del discipulado, porque me he tomado la tarea de animarles, amados hermanos, a que se discipulen, a que se acerquen al conocimiento del Señor, a los amigos que nos sigan sintonizando y aprendiendo, porque Dios está preparando un pueblo para cosas muchísimo mejores, dice la Escritura, cosas que nunca han llegado a nuestros oídos, dice que anhelan aún ver los ángeles. Dios quiere prepararnos para estas cosas y para ello nosotros debemos disponernos, amén, disponernos a aprender, disponer nuestro corazón. Quiero compartir en Génesis 45. Hoy hay una bendición aquí y vamos a disfrutarnos este relato. El verso 3 de Génesis 45 dice la Escritura: y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Amén. Bien, para contextualizarnos rápido, porque quizás haya personas que están escuchándonos, viéndonos y no tienen en cuenta un poco la historia de José. José es el menor de 12 hermanos. Bueno, el menor es Benjamín, pero es uno de los últimos hijos que tiene Jacob. Y José es muy amado por su padre, es muy amado por unas circunstancias y unas situaciones que se dan en la historia, en la Escritura, ella las relata, pero esto crea algo de celo y envidia delante de sus hermanos y a todas estas, porque José hacía bien la tarea. José, como hijo de Dios, hacía bien la tarea. Amén. Debemos hacer bien la tarea, aunque desafortunadamente a veces cause molestia a otros. Debemos hacer bien la tarea como para el Señor, dice la Escritura en el Nuevo Testamento. Y esto a qué llevó a José. En determinado momento, dice la Escritura, fue vendido por sus hermanos. En realidad lo iban a asesinar, pero Rubén, un hermano mayor, intervino y pidió: no, vamos a arrojarlo a la cisterna. Y luego quería soltarle, pero Rubén se descuidó y pasaron los compradores de esclavos y José fue vendido a Egipto. Más o menos así va la historia un poco. Les invito a disfrutarla en casa, a los papitos, a las mamitas, a que la lean, la disfruten con sus hijos, porque hay unas enseñanzas preciosas. Mi hija se la disfrutó increíblemente. Traté de no adelantarle nada, de no hacerle spoiler, como dicen los jóvenes de ellos, los niños, sino que ella disfrutara la historia, y fue asombrante, fue precioso para ella descubrir todos estos relatos bíblicos maravillosos, y aproveché para enseñarle, para discipularle. ¿Qué vamos a sacar para nuestro discipulado hoy en la mañana de este pasaje, de este relato? Las consecuencias del discipulado. Las consecuencias del discipulado, todas son positivas. Recuerde, amado amigo, amado hermano, que el Señor llama a ser discípulos, nos llama a ser discípulos. Debemos ser discípulos y prepararnos para hacer discípulos de Cristo. Entonces, ¿cuáles son esas consecuencias? Todas son positivas, aunque en el momento no entendamos y aparentemente no sean positivas. Todas las consecuencias de seguir al Señor, de ser su discípulo, son positivas, aún la misma muerte, porque la Escritura dice que si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así que todas las consecuencias que vienen por ser discípulo y del discipulado
son positivas, son agradables, aunque algunas en el momento no las podamos entender. Rápidamente volvamos a afirmar este aspecto del discipulado. El discipulado no es un programa en la iglesia, no es solamente un estudio en la iglesia, aunque a veces así parece que fuera en la iglesia para muchos hermanos que piensan que el discipulado es como una escuela, pasar allí y recibir una información. No, el discipulado hace parte de la vida cristiana y el discipulado es para toda la vida. El discipulado es teórico y práctico, no puede ser solamente teórico y tampoco puede ser solamente práctico. Es decir, yo debo llevar a la práctica lo que estoy aprendiendo a través de la palabra del Señor, lo que me están enseñando y aún lo que están modelando para mí los hermanos mayores que Dios tiene en la iglesia, líderes, pastores, amén. Y sobre todo el ejemplo de nuestro amado Señor y Dios Jesucristo y los hombres de Dios que Él usó como los profetas y apóstoles para escribir, para dejarnos la palabra de Dios. Entonces, en este capítulo es donde José se da a conocer a sus hermanos y como lo apreciamos en estos 3 versículos, José se da a conocer y le dice a sus hermanos: yo soy José, vive aún mi padre. Amigos que llegan y los hermanos que no han leído la historia, por favor les animo. Pasaron los años, pasaron algo así como unos 16 años, un poco más, poco menos, después de que fue vendido José. Y las circunstancias llevaron a los hermanos de José a tener que llegar a Egipto a comprar alimento porque había una hambruna por toda la región de lo que hoy es lo que se conocía como Mesopotamia y la media luna fértil, allí donde se desarrolló mucho las culturas y esto. Hubo una hambre terrible y tuvieron que descender a Egipto, porque allí en Egipto estaba José, puesto por Dios como autoridad sobre toda esta nación que era la potencia de entonces, como hoy pensar en un Estados Unidos, era la potencia, la nación fuerte de entonces, y José con la sabiduría de Dios y la honra que Dios le había dado por el proceso del discipulado, de ser discípulo del Señor, que él había aprendido, Dios le había puesto le había dado un lugar de mucha honra y de mucha responsabilidad, amén, en Egipto, y le había puesto por cabeza. Yo no les quiero contar más de la historia. Lo que sí es que quiero que vean que José en estos versículos había sido vendido por sus hermanos y tenía todos los motivos para llenarse de amargura, para odiar a sus hermanos, para, qué sé yo, ser falto de fe porque había sido vendido por sus hermanos. Para estar resentido con su familia, con su padre, con sus hermanos y aún con Dios mismo, pues le habían venido sobre sí unas vicisitudes, unas angustias terribles a José. El día que José fue vendido, la Escritura relata y se ocupa de que lo veamos así, que José lloraba por sus hermanos. Mientras se lo llevaban los mercaderes, él lloraba por sus hermanos. Imagínese un joven de 15 años y ver que sus hermanos lo vendieron y él va allí amarrado y lo llevan y sus hermanos no hacen nada. Y bueno, viene un proceso para José, lo relata la historia, un proceso donde él sirve en la casa de Potifar, Dios le bendice, luego viene un ataque, por así decirlo, una prueba terrible, porque la esposa de Potifar pone los ojos sobre José y le seduce. José no cede a esa tentación y se guarda para Dios, va a la cárcel producto de todo esto y allí en la cárcel otra vez Dios le pone en honra. Pero en todo este proceso Dios está trabajando con José y José está poniendo en práctica el discipulado, lo que su padre le enseñó. Cuando José le contesta a la esposa de Potifar, le dice: ¿cómo voy a hacer esto contra Dios? Y contra mi amo Potifar, porque él me ha puesto sobre toda su casa y solo que me libre Dios de poner una mano sobre su esposa. Entonces, lo primero que hace José es decir: ¿cómo voy a pecar contra Dios? Y esto
lo habían vendido sus hermanos. Y podía pensar, Dios, ¿qué está haciendo conmigo? ¿Por qué me permite esto? Sus hermanos lo habían vendido porque le tenían envidia, porque José informaba de la mala conducta de sus hermanos. José tenía razones para desfallecer, para menguar en la fe, para menguar en el temor y la obediencia a Dios. Pero la enseñanza de su casa, de su padre, y exhorto y animo a los papás para que instruyan a sus hijos, disipulen a sus hijos, amados. No es una tarea de la iglesia, como suele pasar a veces con los padres cuando creemos que educan a los hijos en los colegios. No, los educamos en casa. Así el discipulado es en casa y lo que reciben de la iglesia es algo precioso, importante, pero el discipulado se modela en la casa por parte de los padres para con los hijos en el temor a Dios. Dice la Escritura, estas palabras que yo te mando hoy las repetirás a tus hijos al levantarse, al acostarse, en el devocional familiar. Amén. El altar, en la casa, en la familia. Ellos deben de verlo en nosotros y aprenderlo de nosotros y copiarlo. Esto es el discipulado y esto trae a que hayan hogares sanos, a que hayan hijos sanos, fuertes en la fe, a que no se dejen llevar aún por las tentaciones del mundo y por la corrupción del mundo hoy. Todos nuestros hijos están siendo rodeados de muchos peligros y los padres lo sabemos. Pero lo que los guarda a ellos es el estudio, la palabra de Dios. Dice el Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con guardar tu palabra. ¿Cómo son guardados nuestros hijos de los peligros presentes? Por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios en el corazón, en la mente de un niño, le restringe la maldad. Y se lo digo por experiencia. Yo también fui niño, pero la palabra de Dios restringió muchas cosas terribles y me guardó de muchas cosas terribles, porque la había recibido en casa. Así que José había recibido un discipulado en casa. Y ese discipulado estaba dando unos frutos frente a ¿qué? A la persecución de sus hermanos. Fruto en la casa de Potifar con el acoso que tenía de la esposa de Potifar. Fruto en la cárcel donde terminó preso por no ceder a los caprichos de esta mujer malvada. De esta mujer porque no cedió a los caprichos de ella y allí estaba. Pero guardando el testimonio para Dios primeramente y delante de los hombres. Fruto del discipulado. Estas son las consecuencias del discipulado. Son positivas todas, aunque al momento parezca que no. ¿Qué resulta de todo esto? Dios permite la aflicción y la prueba en nuestra vida para que nuestra fe se fortalezca, para que nuestro discipulado cumpla ese propósito, amados de Dios. Nosotros no podemos correr o pretender soltar las dificultades a la carrera porque de parte de Dios vienen todas. Dice Job, dice, ¿recibiremos de Dios lo bueno y no lo malo? Todo de Dios es bueno, aún lo malo, las pruebas que Él nos permite, la enfermedad y todo, porque Dios tiene control de todo, aunque sea Satanás el que se levanta. Dios tiene control y está permitiendo para nuestro provecho, para que estemos cimentados y fortalecidos. Amigo que nos estás escuchando y que sintonizas el canal Territorio, te invitamos a que vengas a Jesucristo, a que hagas parte de su pueblo, amén, a que te fortalezcas, a que tomes en obediencia los mandatos de Dios, a que los pongas en práctica en tu vida, en tu familia, en tu casa y veas la bendición de Dios, amén, una bendición que es eterna en todos los sentidos. Bien, entonces José dijo a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. A él no se le olvidaba, pero no era un recuerdo triste y negativo, fíjese. No. Él tenía claras las cosas, porque es que a veces nosotros pensamos que con ocultar las cosas ya la persona se va a sanar de algo y ya no va a tener resentimiento. No, hay que enfrentar las cosas y hay que llamar las cosas como son. Hay que decir las cosas como son para que haya esa sanidad, por así decirlo.
Amén. O tratar de como de maquillar las cosas, es como engañar al cerebro. Eso es imposible. Él decía, estos son mis hermanos que me vendieron. Pero él no dijo, no son mis hermanos. Dijo, ellos son mis hermanos y me vendieron. Pero él entiende, producto del discipulado. Así que, amado joven, amado hijo, que está siendo tratado por tus padres y a veces te molesta la disciplina de tus papás, todo eso hace parte del discipulado, porque Dios tiene que crear carácter santo en nosotros, el carácter de Jesucristo. Dice la Escritura, y ellos se acercaron y él les dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os estéis tristes, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Todas las miserias, todas las vergüenzas, tristezas, todo el dolor que nos ha acontecido, todos los cristianos hasta el día de hoy, llámese como se llame, la humillación, la irresponsabilidad de un padre, de una madre, qué sé yo, la carencia en la casa. Dios tiene en cuenta todo esto y todo lo aprovecha para nuestro bien. Amén. Entonces, nosotros no podemos estar pensando en qué sé yo, amargura, porque en el pasado me pasó esto, aquello, es que a mí me negaron, me regalaron, me vendieron, No, yo debo entender que Dios todo eso lo usó para este momento, para que yo llegara a sus pies y fuera santo y fuera salvo y fuera útil a la sociedad y útil al ministerio, útil en la iglesia, útil en el reino de Dios. Esas son las consecuencias del discipulado y de entenderlo. José solo hacía unos meses que se había dado cuenta que sus hermanos vivían, porque hacía unos meses habían llegado a comprar. Y José, no voy a decir que no tuvo una lucha emocional en él. Él muchas veces lloró cuando veía a sus hermanos que venían y compraban. Pero él, en medio de esa lucha que tuvo esos meses, él entendió, no, este es el propósito de Dios. Fíjese, usted no necesita entender a Dios en el momento para creer y obedecerlo. José años atrás no entendía lo que Dios estaba haciendo con él. Sea cual sea la situación que esté pasando, hermano amado, usted no necesita entender a Dios para obedecerlo y creerlo. Usted necesita creer que Dios tiene control de todo y que Dios va a usar todo para provecho suyo, para que usted madure en fe, para que usted sea sano, fuerte, para que usted sea ejemplo, para que usted pueda edificar su casa, su hogar, sus hijos, edificar a otros aún a través de la tribulación y las pruebas y todo lo que lo que se haya suscitado en su vida. Fíjese, José le dijo a sus hermanos, no les pese. Caramba. Sus hermanos quizás tenían vergüenza, temor también tenían. Y José nos puede mandar a matar, es prácticamente el rey de Egipto. Tiene la autoridad para hacerlo, nos puede meter presos, se puede vengar de nosotros. No, José entendió, dijo, no, que voy a vengarme de mis hermanos. De otra manera no hubiese venido a Egipto, porque mi papá me amaba mucho en su casa y no iba a permitirme que yo pasara necesidad. Pero usó a mis hermanos para que yo viniera delante de ellos y mira todo el trato, cómo hizo Dios que madurara, que tuviera carácter, que aprendiera esto, aquello y todo para posteridad de vuestras vidas, le dice José a sus hermanos. Para preservación de vuestras vidas. ¿Por qué? Porque había mucha hambre. Y ellos, para preservación del pueblo de Dios. Amado, Dios no quiere meternos en una incubadora y que no nos pase nada. Dios necesita que nosotros seamos afligidos en las diferentes pruebas, dice el Nuevo Testamento, para que aprendamos a confiar en Dios, que Él tiene el control. Porque la prueba viene y nos estremece. Pero nosotros comenzamos a decir, esto va a pasar porque Dios tiene el control y vamos a tener la victoria, sea cual sea la situación. Pero no sin
La práctica del discipulado. El discipulado hay que ponerlo en práctica, hermanos amados. No pueden ver el discipulado, el estudio de la palabra, como una escuela, ¿ya? Como una academia, como un título más. No, que yo me gradué ya de discipulado. No, el discipulado es para toda la vida. El estudio es para toda la vida, el estudio de nuestro Señor y Dios. Amén, el aprender, el ser renovados, el ser transformados, el ser fortalecidos, el ser enseñados, es para toda la vida. Y es para ponerlo en práctica. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, lo que vistes, oíste, en mí, esto hace. Y en otra parte dijo, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, a veces le exigimos a nuestros hijos algo que no estamos haciendo. A veces le exigimos a hermanos más maduros, más nuevos en la iglesia lo que los hermanos maduros no están haciendo. Nosotros debemos predicar y enseñar con nuestro ejemplo, como discípulos de Cristo y discipulando con nuestro ejemplo. Pero poniendo en práctica lo que estamos aprendiendo, siendo fortalecidos. Otra vez voy a leerlo para que lo disfrutemos. Les dije que debíamos disfrutar esto. Dice, ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Moisés, cuando nació, estaban ahogando a todos los bebés en el río. Y Dios quiso que Moisés fuera preservado por sus padres a costa de correr el riesgo de sus propias vidas por desobedecer un edicto del faraón en Egipto. Las consecuencias del discipulado es la madurez primeramente, y en esa madurez yo estoy obedeciendo y entendiendo a Dios, pero hay cosas que en el momento no voy a entender y no necesito entender, sino creer que Dios tiene el control de todo lo que me pasó, me está pasando y aún me va a pasar, y yo pueda glorificar a Dios. Los hermanos que a veces sacan excusas, a veces hay personas que sacan excusas, es que yo sufrí mucho, yo como que necesito un psicólogo. Mira el psicólogo que necesitas. Es que yo necesito sanidad. Amén. La Escritura nos sana. Cuando nosotros entendemos que Dios tiene un propósito en su reino con nosotros y lo está desarrollando a través de nosotros, y eso entendió José. Dios está desarrollando un propósito con su pueblo, el pueblo que vino de los israelitas, de la iglesia en el Antiguo Testamento. A través de todo esto, nosotros debemos entender que Dios tiene un propósito con nosotros como iglesia, y que todo lo que nos pasa es permitido y bajo el control de Dios para beneficio personal primeramente, que nosotros maduremos y glorifiquemos a Dios como es debido, amén, como Él se lo merece, que nosotros seamos fortalecidos en fe. No tenemos excusa para mirar atrás, para traer a memoria las cosas pasadas. Y si las vas a traer a memoria, que sea para que glorifiques a Dios y te rías, porque en aquel entonces no, estabas de pronto en amargura, en tristeza, pero ahora estás en Cristo, y las cosas en Cristo todas tienen sentido y todas tienen propósito. Amado amigo, te invitamos para que vengas a Jesucristo, el Señor y Dios. En Jesucristo hay perdón de pecados. Los pecados que aunque el hombre no quiera aceptar, Él dentro de sí puede saber que es un pecador y que hay un juicio eterno donde se va a rendir cuenta por ello, pero por medio de Jesucristo hay perdón, salvación, justificación, redención, y que pertenezcas al pueblo de Dios, el pueblo del propósito del Dios eterno. Amigo, ven a Jesucristo. Ven a Jesucristo despojándote de tus pecados. Ven que hay perdón. Amado hermano, las consecuencias del discipulado todas son positivas. Todas son positivas. Todo lo que ha pasado en tu vida es con ese propósito, y Dios ha tenido cuidado de todo. Soy el pastor Arnulfo
Dios les bendiga. Síganos viendo en el canal Territorio. Bendiciones. Eres Dios eterno.